Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Vamos a leer un montón de versículos. Dice que agarre su Biblia para que la esté dando vueltas. A ver, ¿listos? Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de quién? Gracia de Dios. Dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, te damos gracias, perdónanos, Señor, y ayúdanos a asimilar y a entender, Señor, el propósito del poder de la gracia tuya, mi Dios. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú viniste a nuestras vidas en un momento que nosotros más lo necesitábamos. Y aquí estamos y estamos por tu gracia, Señor. En esta tarde te pido, Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo. No solamente a analizar un concepto de lo que es la gracia, sino de apropiarnos de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esa palabra, hermanos, es una palabra doctrinal, hablar acerca de la gracia de Dios. Pero es importante que nosotros la entendamos. Bueno, ya. Es importante que nosotros la entendamos. La gracia de Dios. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra gracia? ¿Qué es lo que se le viene a usted a la mente? La gracia. Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Pero en aspecto de salvación, Efesios 2:8 dice que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Si por gracia sois salvos. Por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Es un qué? Un don de Dios. Es un regalo de Dios. En Tito capítulo 3, versículo 7, dice que somos justificados por su qué? Por su gracia. Somos justificados por su gracia. Ese tema de la gracia es de suma importancia para nuestras vidas, para poder entender el concepto bíblico. Nosotros necesitamos ir al Antiguo Testamento. Pero antes de ir al Antiguo Testamento, Dios es la fuente de toda ¿qué? Toda gracia. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de qué? De toda gracia. Ese Dios de toda gracia es el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Si después que hayáis padecido un poco, Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y a Él sea la Dios, así como Dios es la fuente de toda gracia, Dios es la fuente de paz. Filipenses 4:7. ¿Y la paz de quién? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tito 3:5 dice que Él es Dios de misericordia. Y si Él es Dios de misericordia, Él nos salvó por su misericordia. Dios es la fuente de amor, Dios es la fuente de esperanza, Dios es la fuente de fe. Pero Dios es la fuente de ¿cuánta gracia? ¿De cuánta? De toda gracia. Dios es la fuente de toda gracia. Así como decimos Dios es todopoderoso, pues estamos diciendo que Dios es la fuente de poder. Decimos el Dios de esperanza, dice Romanos 15:13, el Dios de esperanza. Él es la fuente de esperanza. Porque Él es el objeto de nuestra fe. ¿Usted cree que Dios está aquí? Amén. ¿Usted cree que Dios está aquí? Aquí está. Amén. En Juan capítulo 1, verso 14, cuando el apóstol San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como el unigénito, entonces lleno de ¿qué? Lleno de gracia.
lleno de gracia y lleno de verdad. Porque la ley, dice Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por quién cree, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 6, versículo 8 encontramos por primera vez literalmente la palabra gracia. En Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Halló qué? Gracia. ¿Cómo fue que Noé halló gracia? Si usted lee el capítulo 6 de Génesis, usted se va a encontrar con la depravación del hombre. Con el corazón del hombre que estaba cada día más distanciándose de Dios. Pero había un hombre que hacía por buscar a Dios. Y en esa búsqueda halló gracia ante los ojos de Dios. Porque en el versículo 6-8 de Génesis dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero en el versículo 9 expresa las características que tenía Noé. Que dice, no, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Noé era varón justo. Dice que era perfecto también. Dice, con Dios caminó Noé. Solamente los que hemos recibido la gracia de Dios somos capaces de caminar con Dios. Somos capaces de caminar en unidad, en compañerismo con el Espíritu Santo. Solamente los que hemos recibido la gracia de Dios somos capaces de caminar con nuestro hermano mayor, con Jesucristo. Porque mire, la palabra gracia en el Antiguo Testamento, esa es la palabra hebrea y es la palabra gen. El diccionario Bible dice así, chen, así como se escucha, chen. Pero la concordancia Strong define la palabra gen, con J, gen. Y esa palabra, gracia, en Génesis 6:8, nos habla acerca del favor de Dios. Noé halló favor ante los ojos de Dios. Así como cada uno de nosotros, ese concepto de gracia tenía una manera, una forma como de inclinarse hacia un superior. Pero en este caso es Dios, hermanos, es Dios. Es Dios que inclinó los cielos para descender. Y no es que Dios haya puesto a nivel del hombre, es que Dios vino precisamente para mostrarnos su favor, para mostrarnos su gracia, para demostrarnos cuánto Él nos ama. Noé halló gracia, pero él caminó con Dios. Cada uno de los que estamos en esta tarde nos esforzamos, dice Pablo, le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Cuando nos sentimos débiles, necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios. Cuando sentimos que ya no podemos, necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios. Cuando sentimos que desmayamos, necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, saca fuerzas de la gracia de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. ¡Gloria a Dios! Usted debe recordar la historia de José. Después de que sus hermanos lo vendieron, José fue a parar a manos de Potifar. Y en ese relato dice la Biblia que Dios estaba con José. Dios estaba con José. ¿Usted cree que Dios está con usted, hermano? Amén. Tiene que decir, amén, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aún cuando le fallamos, Dios está conmigo. Aún cuando erramos, Dios está con nosotros. Pero precisamente cuando fallamos, Él no quiere que corramos de Él. Él quiere, dice Hebreos 4:16, Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de su ¿qué? Al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hallar gracia, dice, para el oportuno socorro, hallar favor delante de los ojos de Dios. Quiere que nos acerquemos a Él.
Dice que Dios estaba con José. Y José halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Porque todo lo que José tocaba, todo lo prosperaba. Porque dice la Escritura que Dios, a causa de José, Dios prosperó a ¿quién? Al Potifar. Dios lo prosperó. Dios quiere prosperarnos, pero Él quiere que aprendamos a hacer uso de su gracia. Ese favor de Dios. La Biblia en el Salmo capítulo 5, versículo 12, dice: pero tú, Jehová, rodearás al justo, como con un escudo, dice, lo cubrirás de tu favor. Y aunque la palabra favor yo quisiera decirle que tiene el mismo significado de la palabra gracia del Antiguo Testamento, ahí tiene otro significado. Pero al final de cuentas da lo mismo, favor de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El favor de Dios. Y mire, después de que José estaba en casa de Potifar, usted sabe la historia, ¿conoce la historia? Pues como la mujer de Potifar, pues como que se enamoró de él. Y pues como aquel no quiso estar con él, pues lo metió a la cárcel. Pero dice la Biblia que Jehová estaba con José ahí en la cárcel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Halló gracia ante los ojos de quién? Del carcelero. Mire, la gracia de Dios es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque la gracia de Dios nos da poder para despojar al enemigo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo capítulo 3. Quiero que lea el verso 21, hermano. Léame el versículo 21. Éxodo capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tiene? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Espérese, póngase de pie, hermano, póngase de pie, porque este está interesante. Dice: yo daré gracia. ¿A quién le va a dar gracia? A este pueblo. ¿Y qué iba a hacer el pueblo? Verso que sigue. Dice: sino que pedirá cada mujer a su vecina. Oiga, hermana, escucha, hermana, lo que está diciendo, lo que Y dice a la su Biblia. huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Nada de bistería, nada de fantasía. ¿Qué es lo que iban a hacer las mujeres? Pedir a sus amas, porque eran esclavas. Les está diciendo Dios a Moisés lo que ellos tienen que hacer. Esto es lo que ellos tienen que hacer. Váyase ahí mismo en Éxodo capítulo 11, quiero que me lea el versículo 3, por favor. Versículo 3. El capítulo 11. Sí, el capítulo 11. Versículo 3. Ay, el hermano es más rápido que nosotros. Corazón, yo veo que todos están para acá. 11:3, ¿verdad? Amén. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Hasta ahí. ¿Qué dio Jehová? Gracias. ¡Gracia! Le dio gracia, dice, al pueblo en los ojos de quién? De los egipcios. Vaya por favor al capítulo 12 y leas el verso 34 y 35 y se venga hasta el 36. 12, 34 y 35. Y llevó el pueblo su masa antes que se le deudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, hicieron los hijos de Israel conforme Escuche, ¿conforme al qué? al mandamiento ¿Conforme al qué? Mandamiento de Moisés. de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Nada de alpaca y nada de chapita de oro. Alhajas. ¿De qué? De plata, de oro y vestidos. Y no crean que era cualquier vestido, eso es de la segunda, Era vestido bueno. Siga el verso que sigue. 36 también. Y Jehová dio gracia al pueblo delante. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a. No, lee
el 36. 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Ya vio? ¿Qué dice? Que les dieron cuanto qué? Cuanto pedían. ¿Usted se puede imaginar? ¿Usted se puede imaginar la ama, o sea, la jefa ahí poniéndose sus alhajas, sus collares, y de repente la esclava le dice: ama, quítate ese collar y dame? Y la ama agarraba y le decía: sí, llévate. Pero ya, es más, llévate estos vestidos también. Es más, acá tengo otro alhajerito, llévatelo, pero ya, vámonos, fuera de aquí. Porque dice ahí que ¿qué? Así que despojaron a quién? A los enemigos. ¿Despojaron a quién? A los enemigos. Nosotros tenemos un canto, no sé si alguna vez lo han cantado, pero ese canto que dice: al campo enemigo yo fui, ¿sí? Y que tome, no, hacemos tome lo que me robó. Pero ¿cuántas veces no nos ha venido a robar? Porque dice que Él viene a hurtar, matar y ¿qué? Él es un ladrón. Él es un ladrón. Entonces usted y yo tenemos que aprender a hacer uso de la gracia de Dios. Porque es poder. La gracia de Dios es poder. La gracia de Dios, escuche esto, es poder. Nos da poder para despojar ¿a quién? Al enemigo. Usted se puede imaginar llegando a su trabajo y que le digan: ¿sabes qué? Te vamos a ascender. Va a ser gerente. Porque tenemos que creer. Tenemos que creer en el poder de la gracia de Dios. Aleluya. No estamos, escuche esto, no estamos siendo egoístas, vaya, sino que esa gracia que Dios nos da es para disfrutarla, es para saborearla, es para vivirla en todo momento y en todo tiempo. Escuche esto, en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 10, dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que ¿qué? Soy lo que soy. Sí, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice: antes he trabajado más yo que todos estos, dice, pero no soy yo, es la que, la gracia de Dios conmigo. Todo lo que usted hace, toda la labor, llámese labor evangelística, llámese labor en hospitales, llámese labor donde quiera que usted va y sirve la obra de Dios, lo hace por la gracia de Dios que está fluyendo a través de su vida. ¡Gloria a Dios! Lo hace, hermano. Porque ahí en el griego la palabra gracia es la palabra charis, que significa gratificante o gratificación, pero también significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. En el libro de Isaías capítulo 10 verso 27 dice: acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de su hombro, su yugo de sobre su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No podemos separar la gracia de la unción de Dios, porque la gracia es tan poderosa, la gracia es la misma unción del poder de Dios, para que nosotros lleguemos a ser no la persona que el mundo quiere que nosotros seamos, no lo que tu líder quiere que tú seas, lo que Dios quiere que tú seas. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer de Dios, un hombre, una mujer transformada a la imagen y semejanza del Cristo resucitado, del Cristo que fue crucificado pero que resucitó al tercer día. ¿Usted conoce la historia de Pablo? Porque dice, es lo que dice Pablo. En ese capítulo 15 él está hablando acerca de la resurrección y está estableciendo los fundamentos de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y mire, comienza a hablar poniendo de ejemplo a los testigos oculares. Después dice: al último se me apareció a mí como a un abortivo. Yo que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, dice.
pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo sé que su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más, yo que hice, pero no soy yo, porque la jactancia te puede llevar a la ruina. El orgullo te puede llevar a la ruina, porque la Biblia dice en Santiago 4:6 que Él tiene una gracia superior o mayor, dice, pero Dios da una ¿qué? Una gracia mayor. Dice, da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes hay? Amén. ¿Quién qué cree? Que la humildad es un rasgo distintivo en la vida de todo creyente. La humildad es un rasgo distintivo. Mientras la humildad en el mundo es el objeto de la burla y del menosprecio, para Dios el hombre y la mujer humildes son de gran valor, de gran estima. Eso dice, Él da una gracia mayor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. En Proverbios 3:34 hace mención casi de ese mismo verso. Pero tú, Jehová, escarnecerás a los escarnecedores y a los humildes darás gracia. En 1 de Pedro 5:5 se hace mención de ese mismo verso también. Igualmente, jóvenes, dice, someteos a los ancianos. Estad sumisos unos a los otros. No podemos jactarnos. Todo lo que logramos, todo lo que alcanzamos es por la gracia. Es por Él. Es por Él. Él es el que nos da la habilidad. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer el verso 12. Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. ¿12? Sí, 12. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, Nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Poniéndome en el ministerio. Verso 13. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas bien seguido la misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está el antecedente. Pero también está el poder transformador de la gracia de Dios. Amén. Si yo era un injuriador, era un perseguidor. Y si usted quiere conocer un poco de su historia, en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 9, ahí va a encontrar los relatos del hombre llamado Saulo de Tarso. Ahí va a encontrar el relato. Vaya conmigo al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer versículo 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí. Él está hablando del Evangelio. Dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi ¿qué? Mi conducta. ¿En cuándo? En otro tiempo, en el judaísmo, perseguía cerradamente a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando ¿qué? Que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, me llamó por su gracia. ¿Qué nos ha llamado? Amén. Un llamamiento es y quizás usted diga, pues que yo no me siento capaz. Ahí está la gracia de Dios. Usted tiene que creer. Cuando usamos esas expresiones de yo no siento, no soy, estamos diciendo que la gracia de Dios no funciona. Pero la gracia de Dios es efectiva. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 6:1,
exhorta ahí a no recibir en vano la gracia de Dios, porque se puede. Pero la gracia de Dios que nos ha sido dada es poder de Dios, es el favor de Dios, es la habilidad de Dios, para que nosotros lleguemos a ser el hombre de Dios, la mujer de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos. No nos menospreciemos, porque Él pagó un precio muy elevado, un precio muy elevado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3, 24, cuando dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. Jesús pagó un precio. Y la Biblia dice que nosotros somos deudores, estamos en deuda con Él, pero no tenemos con qué pagarlo. Necesitamos darnos a Él. Pero necesitamos depender de la gracia de Dios. Necesitamos. Escuchamos a veces decir la palabra necesitamos crecer en fe, pues también necesitamos crecer en la gracia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Y la qué? La gracia de Dios. ¿Usted cree que la gracia de Dios está sobre su vida? Esa palabra niño en el griego es la palabra paidión en el griego, que significa niño o niña crecida a medias, pero también significa un cristiano inmaduro. Entonces, cuando hay inmadurez, necesitamos madurar, necesitamos depender de la gracia de Dios. Si nosotros creemos que la gracia de Dios está sobre nuestra vida, necesitamos crecer. Vaya ahí mismo en el capítulo 2, quiero que se brinque al verso 52, por favor. El verso 52. ¿Y Jesús qué? Crecía en sabiduría y estatura, gracia para con Dios y los hombres. Entonces necesitamos gracia para con dos tipos de personas: gracia para con Dios y gracia para con quién. Por eso dice el proverbista: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confiemos en su gracia. Confiemos en su gracia. Vaya al proverbio ese, pero quiero que leamos del verso 1. Proverbios capítulo 3. Quiero que lo leamos del verso 1. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, en tu corazón guarda mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué va a pasar? Daráis gracia y de buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Necesitamos gracia para con Dios y para con Dios. Los hombres. El pastor que hace mucho contacto con la gente, ¿sí? El favor, pastor, el favor de Dios. Recuerdo cuando me invitó allá donde fijo, allá por la que es El aeropuerto Ramón. hasta allá. Cuando vi dije, ese pastor está rodeado del favor de Dios. Que la persona que reconoce que la gracia y el favor es una persona lanzada, una persona que brinca de la barra. Vamos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y usted debe recordar lo que estábamos viendo al principio. Dios estaba con nosotros. Él extendió su misericordia. No puso en gracia con el Potifar, lo puso en gracia con el carcelero. A través de la historia, hermanos, hay algunas historias donde no se menciona así literalmente la palabra gracia, pero ahí vemos el favor de Dios, ahí vemos la gracia de Dios. Vaya a segunda de Pedro. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer el penúltimo versículo.
Verso 18, pero es el último. Antes bien, dice crecer en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Necesitamos crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Por último, vamos a leer otra vez 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a leer el versículo 10. 5:10. Dice, mas el Dios de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco, dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de su gracia, pero la manera en que nosotros nos vemos. La manera en que nosotros. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a leer el verso 32. 20:32. Verso 32. Hechos 20. ¿De qué? Hechos 20. 20:32. Ahora. Mire. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su qué. Gracias. De su gracia. ¿Quién tiene la palabra de su gracia? Tiene Tiene poder poder, ¿para qué? para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su qué, dice, al logos de su qué, de su poder, dice, de su poder, que tiene qué, tiene dunamis. ¿Para qué? ¿Para qué tiene, Señor? Para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, dice, guardares dentro. Yo hasta mejor cantaría acá, porque me gusta cantar ese proverbio. Si haciendo estar atento tu oído a qué? A las palabras. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares en las comunidades como tesoro, dice, entonces vas a entender el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Él? ¡Ven! ¿Cuántos confían en Él? ¡Ven! Entonces, si usted confía en Él, usted debe confiar en esa poderosa gracia. Pero es que yo no, pues yo también creía que no, pero yo he visto el poder de la gracia. He visto el poder de la gracia. Yo creo que todos los que estamos aquí fallamos. Pero su gracia no es como una credit card, una licencia para hacer lo que nosotros queramos. Porque la Biblia dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, a todos los hombres. Pero no todos los hombres la han recibido, pero los que estamos aquí la hemos ¿qué? Recibido. Pero esa gracia, dice en el verso 12, enseñándonos, y la palabra enseñándonos es la palabra pedagogo, así como un maestro, enseñándonos y que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos da el poder para vivir la vida cristiana. Salto. Esforcémonos en la gracia de Dios. Saquemos fuerzas de esa preciosa gracia. Él es la fuente de toda la gracia. Echemos mano. Es que yo no soy capaz, usted puede ser capaz a través de la gracia. Es que yo no, usted puede, porque hay poder en la gracia. Amén. Amén.
Amén. Te damos gracias, Dios, por ese honor y ese privilegio que tú nos das, Señor, de aprender, Sí, Señor. que somos salvos por tu gracia. Aleluya, bendito eres para Que siempre. tu gracia y tu verdad vinieron a través de Gracias, Jesucristo. Señor. Señor, en esta tarde, Sí, yo Señor. te ruego, Jesucristo, Señor, que a través de mi poderosa gracia y del Espíritu Santo, Señor, tú obres en las vidas y en los corazones de mis hermanos aquí presentes. Que ellos echen mano de tu gracia, al igual que nosotros. Que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú animándonos, Señor, todo tiempo que vivimos, Señor. Que nosotros reconozcamos, Señor, que no podemos ser independientes, sino dependientes de tu gracia, la poderosa gracia, Señor. Esa gracia que transformó al apóstol San Pedro, al apóstol San Pablo, al apóstol San Juan, esa preciosa gracia que obró en maravillas, en poder, Señor, en tu iglesia primitiva, Señor. Ahora, Señor, yo ruego y suplico, Señor, como decía Pablo, Señor, porque el momento Dios se las palabras de su gracia que tienen poder para solidificarnos y darnos herencia con todos los santificados, Señor. Ayúdanos, porque es a través de tu gracia, Señor, que nosotros podemos dar a conocer el Evangelio, Señor. Así como en Hechos capítulo 4, verso 33, como dice tu palabra, Señor, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos. Esa gracia de la Cristo, esa gracia del Señor. Queremos llegar a ser la persona que tú quieres que seamos. No tratando de imitar a otros, Señor, sino esforzándonos en ser imitadores de Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo. Que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, Señor, que el mundo pueda ver no a Guillermo, no a Adán, sino a Jesucristo, Señor. Que se pueda manifestar y multiplicar tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir la vida sobria, Señor, la vida justa, la vida piadosa. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Dios está con nosotros, Señor. Dios está con nosotros. Si alguien siente la necesidad de pasar aquí al frente, estoy dispuesto a orar por usted. Si alguien dice, yo quiero que ore por mí,